¿Qué pasaría si una de las decisiones más normales de la humanidad fuera también una de las menos cuestionadas? Tener hijos. Millones de personas lo hacen cada año. La mayoría jamás se detiene a preguntarse si realmente es una buena idea. Simplemente ocurre. La familia lo espera. La sociedad lo celebra. La biología lo impulsa. Y la cultura lo convierte en una meta de vida. Pero algunos filósofos hicieron una pregunta que resulta profundamente incómoda. Una pregunta tan incómoda que muchas personas reaccionan con rabia antes de escucharla. La pregunta es esta: ¿es moral traer a alguien a un mundo donde inevitablemente sufrirá, enfermará y morirá? Porque nadie elige nacer. Nadie firma un consentimiento. Nadie puede decidir si quiere participar en este juego llamado existencia. Y si la vida contiene dolor, pérdida, ansiedad, enfermedad, frustración y muerte, tenemos derecho a imponerla sobre otra persona. Durante siglos, filósofos, escritores y pensadores intentaron responder esta cuestión. Algunos concluyeron que la vida es un regalo. Otros llegaron a una conclusión mucho más perturbadora, que quizás el mayor sufrimiento humano comienza exactamente en el momento en que nacemos, y que tal vez, solo tal vez, el mayor tabú de nuestra especie no sea la muerte, sino el nacimiento. Si te interesan las ideas que desafían todo aquello que damos por sentado, suscríbete a Vivencias, porque aquí no buscamos respuestas cómodas. Buscamos entender la realidad aunque resulte incómoda, porque hoy vamos a explorar una de las filosofías más controvertidas que existen, el antinatalismo. Y cuando terminemos este recorrido, probablemente nunca volverás a mirar la reproducción humana de la misma manera. En este video vamos a explorar una de las ideas más polémicas, menos comprendidas de toda la filosofía, el antinatalismo. Una corriente de pensamiento que sostiene que traer nuevos seres humanos al mundo puede ser moralmente problemático debido al sufrimiento inevitable que acompaña a la existencia. Pero no vamos a quedarnos en consignas simples ni en frases provocadoras. Vamos a analizar cómo pensaban algunos de los filósofos más pesimistas de la historia. Veremos por qué Arthur Schopenhauer llegó a considerar que el sufrimiento es una parte inseparable de la vida. Conoceremos las ideas radicales de Philip Mainlander y las reflexiones oscuras de Émile Cioran. Exploraremos el argumento que convirtió a David Benatar en el filósofo antinatalista más influyente de nuestro tiempo. También hablaremos del consentimiento, de la biología, del deseo de tener hijos y de una pregunta que incomoda tanto a creyentes como a ateos, optimistas y pesimistas. ¿Es correcto crear una vida que inevitablemente enfrentará dolor, enfermedad, pérdida y muerte? Pero este no será un video de una sola postura. También examinaremos las críticas al antinatalismo, porque millones de personas consideran que la vida, a pesar de sus dificultades, merece ser vivida. Y porque si queremos pensar con honestidad, debemos escuchar ambos lados del debate. A medida que avancemos descubrirás que esta discusión no trata únicamente sobre tener hijos. Habla del significado de la existencia, del sufrimiento, de la libertad y de la forma en que cada ser humano interpreta el hecho de estar vivo. Pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas. Pero es la única forma de ser libre. Y precisamente por eso comenzaremos por una pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Por qué consideramos normal traer personas al mundo, pero casi nunca nos detenemos a preguntarnos si deberíamos hacerlo? De eso hablaremos en el próximo capítulo. El argumento más simple del antinatalismo. A veces las ideas más perturbadoras no son las más complejas, son las más simples. Y el antinatalismo posee una de esas ideas, un argumento tan sencillo que puede explicarse en pocos segundos, pero que puede permanecer en la mente durante años. La lógica es esta: si una persona nunca nace, nunca sufrirá, nunca sentirá dolor físico, nunca experimentará ansiedad, nunca perderá a quienes ama, nunca conocerá la enfermedad, nunca enfrentará la humillación, el fracaso o la muerte. Para el antinatalista, esto no es una tragedia, porque tampoco existe alguien privado de esos placeres. No hay una persona esperando nacer que se sienta decepcionada por no existir. Simplemente no hay nadie. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre perder algo y nunca haberlo necesitado.
Imagina que una persona pierde $1.000.000. Podemos decir que sufrió una pérdida, pero si alguien jamás existió, tampoco puede sentirse privado de nada. No extraña la felicidad, no extraña el amor, no extraña los viajes, no extraña la amistad, porque nunca estuvo allí para desearlos. Desde esta perspectiva, evitar una vida significa evitar también todo el sufrimiento asociado a ella, y esa es precisamente la base moral sobre la que muchos antinatalistas construyen su posición. Ahora bien, aquí surge una objeción inmediata. Si seguimos esa lógica, también estamos evitando experiencias maravillosas. El amor, la amistad, la música, los descubrimientos, los momentos de alegría, la satisfacción de superar obstáculos. Y es una crítica legítima. De hecho, gran parte del debate gira alrededor de esta cuestión. ¿Pesan más los placeres de la vida o sus sufrimientos? La mayoría de las personas responde intuitivamente que los momentos buenos compensan los malos. Pero los antinatalistas responden que incluso la vida más afortunada contiene dolor inevitable. Nadie escapa al envejecimiento. Nadie escapa a la pérdida. Nadie escapa a la muerte. Piensa en algo cotidiano. Si le preguntaras a una persona de 80 años qué ha sido lo más difícil de su vida, probablemente no tendría problemas para darte una larga lista. Seres queridos que murieron, sueños que nunca se cumplieron, enfermedades, arrepentimientos, momentos de sufrimiento profundo. La existencia siempre presenta una factura. Y para el antinatalista la pregunta no es si la vida puede ser hermosa. La pregunta es si tenemos derecho a imponer también sus inevitables consecuencias. Aquí es donde la discusión comienza a alejarse de la emoción y entra en territorio filosófico. Porque algunos pensadores no solo observaron el sufrimiento humano, llegaron a la conclusión de que el sufrimiento es la estructura misma de la existencia. Y ningún filósofo influyó más en esa visión que Arthur Schopenhauer. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Es Schopenhauer y la trampa de la voluntad. Mucho antes de que existiera el antinatalismo moderno, Arthur Schopenhauer ya había construido una de las visiones más pesimistas de la existencia humana. Para él, el problema de la vida no era simplemente que a veces sufrimos. El problema era mucho más profundo. Según Schopenhauer, toda la realidad está impulsada por una fuerza irracional que llamó la voluntad. Una energía ciega que empuja a todos los seres vivos a desear, competir, reproducirse y sobrevivir. No importa quién seas, siempre quieres algo. Más dinero, más reconocimiento, más placer, más seguridad, más amor. Y cuando finalmente consigues aquello que deseabas, la satisfacción dura muy poco. Pronto aparece un nuevo deseo, y después otro más. La vida se convierte en una persecución interminable. Schopenhauer observó que los seres humanos oscilan constantemente entre dos estados: el sufrimiento cuando desean algo que no tienen, y el aburrimiento cuando finalmente lo consiguen. Por eso consideraba que la felicidad permanente es una ilusión. No porque los momentos felices no existan, sino porque son temporales. El deseo siempre regresa. Imagina una situación cotidiana. Trabajas durante años para comprar una casa. Piensas que cuando la tengas sentirás una satisfacción definitiva. Finalmente la compras. Durante unas semanas o unos meses te sientes feliz. Pero después comienzan nuevas preocupaciones. Los impuestos, las reparaciones, una casa más grande, un mejor vecindario, un nuevo objetivo. La mente vuelve a correr detrás de algo. La rueda nunca se detiene. Para Schopenhauer, esta dinámica no era un accidente. Era el funcionamiento normal de la existencia. Y aquí aparece una idea que influiría profundamente en los futuros antinatalistas. Si vivir significa estar atrapado en una cadena interminable de deseos y frustraciones, entonces traer nuevas personas al mundo significa incorporar nuevos participantes a esa misma rueda. Pero Schopenhauer fue aún más lejos. Observó que la voluntad no solo busca sobrevivir, también busca reproducirse. El impulso sexual, según él, no existe principalmente para hacernos felices. Existe para garantizar la continuidad de la especie. La naturaleza utiliza nuestros deseos para perpetuar el ciclo. Creemos que perseguimos el amor, pero desde una perspectiva biológica, la especie persigue su propia reproducción. Esta idea resultó profundamente incómoda
porque golpeaba una creencia muy querida por los seres humanos: la idea de que siempre controlamos nuestras decisiones más importantes. Schopenhauer sospechaba que muchas veces somos menos libres de lo que creemos, que la naturaleza juega una partida mucho más antigua que nosotros, y que nosotros simplemente seguimos sus reglas. Si esta reflexión te está resultando incómoda, es porque toca una pregunta esencial: ¿cuántas de nuestras decisiones nacen realmente de nosotros y cuántas nacen de impulsos que heredamos? Esa pregunta llevó a algunos filósofos posteriores hacia posiciones mucho más radicales, y ninguno llevó el pesimismo tan lejos como Philip Mainlander. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Mainlander, el filósofo que llevó el pesimismo al extremo. Si Schopenhauer fue considerado uno de los filósofos más pesimistas de la historia, Philip Mainlander decidió caminar todavía más lejos por ese mismo camino. Mucho más lejos. Tan lejos que incluso hoy muchas de sus ideas siguen resultando difíciles de aceptar. Mainlander compartía con Schopenhauer la convicción de que el sufrimiento forma parte esencial de la existencia, pero llegó a una conclusión distinta. Mientras Schopenhauer veía una voluntad irracional impulsando toda la realidad, Mainlander imaginó algo aún más radical. Creía que el universo entero se dirigía lentamente hacia su propia desaparición. Según su visión, todo lo que existe participa en un proceso de agotamiento progresivo. La vida, la historia, la naturaleza y los seres humanos avanzan hacia la disolución, no hacia una perfección futura, no hacia una redención final, sino hacia el final de toda existencia. Puede sonar extraño, pero observa algo cotidiano. Todo lo que nace envejece. Todo lo que se construye se deteriora. Todo organismo vivo termina muriendo. Toda civilización cambia o desaparece. Nada permanece para siempre. Mainlander veía en este fenómeno una especie de ley universal, y desde esa perspectiva, la reproducción adquiría un significado inquietante. Cada nuevo nacimiento prolonga el proceso. Cada nueva vida incorpora otro ser a una cadena donde también existirán enfermedad, frustración, envejecimiento y muerte. Por eso sus ideas terminaron acercándose a posiciones que hoy consideraríamos claramente antinatalistas, no porque odiara a los seres humanos, ni porque deseara su sufrimiento, sino porque pensaba que la existencia misma era el problema fundamental. Aquí aparece una diferencia importante que muchas personas pasan por alto. Los pensadores pesimistas no necesariamente despreciaban a la humanidad. De hecho, algunos sentían una profunda compasión por ella, precisamente porque observaban cuánto sufrimiento acompaña la experiencia de estar vivo. Piensa en cualquier familia. Tarde o temprano aparecen enfermedades, accidentes, pérdidas, miedo, incertidumbre. Ningún padre puede garantizar que su hijo tendrá una vida libre de dolor. Ninguno. Lo máximo que puede hacer es intentar reducirlo. Y ese hecho se convirtió en una de las bases morales de muchos argumentos antinatalistas posteriores. Porque si el sufrimiento es inevitable, ¿qué responsabilidad tiene quien decide crear una nueva vida? Esa pregunta comenzó a perseguir a varios filósofos durante generaciones. Sin embargo, el antinatalismo permaneció siendo una posición marginal durante mucho tiempo, hasta que un pensador contemporáneo logró formular uno de los argumentos más discutidos de las últimas décadas. Un argumento tan influyente que colocó nuevamente el antinatalismo en el centro del debate filosófico mundial. Y ese filósofo fue David Benatar. De eso hablaremos en el próximo capítulo. David Benatar y el argumento que sacudió la filosofía moderna. Durante siglos, las ideas cercanas al antinatalismo permanecieron dispersas entre filósofos pesimistas, escritores y pensadores marginales. Pero en 2006 ocurrió algo que cambió el debate. El filósofo sudafricano David Benatar publicó un libro que se convertiría en la obra más famosa del antinatalismo contemporáneo. Su tesis era tan simple como provocadora: es mejor no haber nacido. No porque toda vida sea una tragedia, no porque todas las personas sean infelices, sino porque, según Benatar, existe una asimetría moral entre el dolor y el placer que la mayoría de la gente no percibe. Lo interesante es que Benatar no basa su argumento en emociones. Intenta construirlo mediante razonamientos filosóficos, y precisamente por eso generó tanto debate.
Su punto de partida fue una observación aparentemente sencilla. Cuando evitamos el sufrimiento de alguien, consideramos que hemos hecho algo bueno. Pero cuando evitamos que una persona inexistente experimente placer, normalmente no pensamos que le hemos causado un daño. Por ejemplo, si un niño nace con una enfermedad terrible que podría haberse evitado, solemos considerar eso una tragedia. Pero si ese niño nunca hubiera existido, nadie diría que fue perjudicado por no experimentar los placeres de la vida. No habría una víctima, no habría una pérdida consciente. Simplemente no existiría nadie para sufrir esa ausencia. A partir de aquí, Benatar comenzó a cuestionar una creencia muy extendida: la idea de que las personas evalúan objetivamente sus propias vidas. Según él, los seres humanos tienden a sobrevalorar la calidad de su existencia. No necesariamente porque mientan, sino porque la mente posee mecanismos psicológicos que nos ayudan a soportar la realidad. Nos adaptamos a las dificultades. Olvidamos parte del sufrimiento pasado. Nos comparamos con quienes están peor y construimos narrativas que dan sentido a nuestras experiencias. Piensa en algo cotidiano. Muchas personas recuerdan su juventud con nostalgia, pero si revisaran con detalle aquella etapa, encontrarían inseguridades, miedos, rechazos, frustraciones y problemas que hoy minimizan. La memoria no es una cámara de video, es una reconstrucción. Y Benatar sospechaba que hacemos algo parecido con la vida misma. Nos convencemos de que es mejor de lo que realmente es, no porque seamos irracionales, sino porque necesitamos seguir adelante. Aquí es donde su teoría se vuelve especialmente incómoda, porque ya no cuestiona únicamente el acto de tener hijos. También cuestiona la manera en que interpretamos nuestra propia existencia. Y si Benatar tiene razón en algo, la siguiente pregunta resulta inevitable. ¿Por qué consideramos aceptable tomar una decisión tan trascendental en nombre de alguien que jamás pudo opinar? De eso hablaremos en el próximo capítulo. La asimetría del dolor y el placer. Llegamos al corazón del pensamiento de David Benatar, la idea que convirtió al antinatalismo en un tema de debate mundial dentro de la filosofía contemporánea, la llamada asimetría entre el dolor y el placer. A primera vista parece una cuestión técnica, pero sus implicaciones son enormes. Benatar propone algo que contradice la intuición de muchas personas. Según él, la ausencia de dolor siempre es algo bueno, incluso si no existe nadie que pueda disfrutar ese beneficio. Sin embargo, la ausencia de placer no es algo malo cuando tampoco existe alguien que haya sido privado de ese placer. Puede parecer confuso al principio. Por eso vale la pena aterrizarlo con un ejemplo sencillo. Imagina dos escenarios. En el primero existe una persona que vive una vida razonablemente buena. Experimenta amor, amistad, satisfacción y algunos momentos felices. Pero también enfrenta enfermedades, pérdidas, frustraciones y finalmente la muerte. En el segundo escenario, esa persona nunca llega a existir. No hay sufrimiento, no hay ansiedad, no hay dolor físico, no hay duelo, no hay muerte, tampoco hay placer. Pero tampoco existe alguien que pueda sentirse perjudicado por no experimentarlo. Y aquí aparece el punto central de Benatar. La ausencia de sufrimiento cuenta como algo positivo, mientras que la ausencia de placer no cuenta como una tragedia cuando no hay nadie que la experimente. Desde esta perspectiva, crear una nueva vida implica introducir inevitablemente sufrimiento en una situación donde antes no existía ninguno, y eso convierte la reproducción en una decisión moralmente cuestionable. Ahora bien, esta es también una de las partes más criticadas de toda la teoría. Muchos filósofos consideran que Benatar otorga demasiado peso al sufrimiento y muy poco valor a las experiencias positivas. Argumentan que el amor, la amistad, la creatividad, el conocimiento y la alegría tienen una importancia que no puede reducirse simplemente a una comparación matemática entre dolor y placer. Piensa en algo cotidiano. Si le preguntas a una madre si los años de esfuerzo, preocupaciones y sacrificios valieron la pena por sus hijos, muchas responderán que sí sin dudarlo. Para ellas, los momentos difíciles no eliminan el valor de los momentos significativos. Aquí aparece uno de los grandes choques filosóficos de este debate. Los antinatalistas suelen enfocarse en el daño que puede evitarse. Sus críticos suelen enfocarse en el valor que puede alcanzarse.
Dos formas muy distintas de observar exactamente la misma realidad. Y cuanto más avanzamos, más evidente se vuelve que la discusión no trata únicamente sobre sufrimiento y felicidad. También trata sobre libertad, porque existe una pregunta todavía más incómoda. Una pregunta que toca directamente la idea de consentimiento. Si nadie puede elegir nacer, ¿quién tiene derecho a tomar esa decisión? De eso hablaremos en el próximo capítulo. El problema del consentimiento. Imagina que alguien tomara una decisión irreversible por ti. Una decisión que determinará todo tu futuro, tu salud, tus alegrías, tus traumas, tus pérdidas, tus miedos, tus fracasos, tus enfermedades y también el momento en que morirás. Ahora imagina algo más, que esa decisión fue tomada sin consultarte, porque era imposible consultarte. Aquí aparece uno de los argumentos más poderosos del antinatalismo moderno, el problema del consentimiento. Los antinatalistas señalan algo que resulta imposible negar. Ninguna persona pidió nacer. Nadie aceptó las condiciones de la existencia antes de existir. Nadie firmó un acuerdo donde aceptara conscientemente el riesgo de sufrir, enfermar, perder a sus seres queridos o morir. La decisión siempre es tomada por otros, por los padres. Y esto plantea una pregunta incómoda. Si respetamos tanto el consentimiento en casi todos los aspectos importantes de la vida, ¿por qué hacemos una excepción precisamente con la existencia misma? Por supuesto, los críticos responden rápidamente. El consentimiento es imposible en este caso. No se puede pedir permiso a alguien que todavía no existe. Y tienen razón, pero los antinatalistas responden algo diferente. Precisamente porque no podemos obtener ese consentimiento, deberíamos actuar con extrema cautela, antes de imponer una condición que inevitablemente incluirá sufrimiento. Piensa en una situación cotidiana. Si existiera una actividad donde una persona pudiera experimentar momentos maravillosos, pero también existiera la posibilidad de sufrir gravemente, la mayoría consideraría importante que esa persona aceptara voluntariamente participar. Sin embargo, con la vida ocurre algo peculiar. La participación es obligatoria. Todos los riesgos vienen incluidos desde el inicio. Nadie puede abandonar el juego antes de entrar. Y aquí el debate se vuelve todavía más profundo, porque los defensores de la natalidad suelen responder que la inmensa mayoría de las personas, incluso después de sufrir, prefieren seguir viviendo. Y ese argumento tiene peso. La mayoría de los seres humanos no desea desaparecer. La mayoría desarrolla vínculos, proyectos, afectos y razones para continuar. Pero los antinatalistas contestan que eso ocurre después del nacimiento, después de haber sido introducidos en la existencia. La pregunta no es si muchas personas desean seguir viviendo. La pregunta es si era moral imponerles inicialmente esa condición. Observa cómo la discusión ya no gira únicamente alrededor del sufrimiento. Ahora gira alrededor de la responsabilidad. ¿Quién asume la responsabilidad moral de traer una nueva conciencia al mundo? ¿Los padres? ¿La sociedad? ¿La naturaleza? ¿Nadie? Este es uno de esos debates donde no existen respuestas simples, y precisamente por eso sigue provocando controversias décadas después. Pero hay un problema aún más grande, porque aunque los filósofos discutan sobre ética, consentimiento y sufrimiento, existe una fuerza muchísimo más poderosa que cualquier teoría filosófica. Una fuerza que lleva millones de años impulsando a los seres vivos a reproducirse, la biología. Y enfrentarla no es tan fácil como escribir un argumento en un libro. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Los antinatalistas frente a la evolución. Hasta ahora hemos hablado de filosofía, de ética, de sufrimiento, de consentimiento. Pero existe un adversario que ningún argumento puede ignorar: la biología. Porque mucho antes de que existieran filósofos, religiones o civilizaciones, ya existía la reproducción. Durante miles de millones de años, los organismos que lograron dejar descendencia transmitieron sus genes. Los que no lo hicieron desaparecieron. Así de simple. La selección natural no premia la verdad, no premia la felicidad, no premia la moralidad, premia la supervivencia y la reproducción. Por eso los antinatalistas se enfrentan a algo mucho más grande que una costumbre cultural. Se enfrentan a uno de los impulsos más profundos de la vida, el deseo de perpetuarse. Observa algo cotidiano.
Una persona puede cuestionar la religión de su familia, puede cuestionar el sistema político, puede cuestionar las tradiciones de su país, pero cuando aparece el deseo de formar una pareja o tener hijos, muchas veces siente que esa decisión nace de lo más profundo de su ser. Y en parte es cierto. La evolución ha moldeado nuestro cerebro durante millones de años para que la reproducción resulte atractiva. El amor, la atracción, el deseo sexual, el apego, la sensación de propósito asociada a la familia. Todo eso posee una fuerte base biológica. Aquí aparece una observación interesante. Los antinatalistas no suelen negar la existencia de estos impulsos. Lo que cuestionan es otra cosa. Que algo sea natural no significa automáticamente que sea correcto. El hambre es natural, la agresividad también, los celos también. Y sin embargo, los seres humanos intentan regular muchos de esos impulsos mediante principios éticos. Por eso argumentan que la biología explica por qué queremos reproducirnos, pero no responde necesariamente si deberíamos hacerlo. Piensa en una situación sencilla. Muchas personas desean comer comida ultraprocesada todos los días, porque resulta placentera. Pero saber por qué tenemos ese impulso no significa que debamos obedecerlo siempre. Comprender un deseo y justificarlo son cosas distintas. Aquí encontramos uno de los choques más fascinantes entre biología y filosofía. La evolución parece tener un objetivo claro: seguir produciendo nuevas generaciones. El antinatalismo plantea una pregunta diferente. ¿Debe la conciencia obedecer automáticamente aquello para lo que fue diseñada? ¿O puede rebelarse contra sus propios impulsos biológicos? Si aceptamos la primera opción, la reproducción parece inevitable. Si aceptamos la segunda, la discusión vuelve a abrirse. Y precisamente aquí aparece una objeción enorme contra el antinatalismo, porque millones de personas reconocen que la vida contiene sufrimiento, reconocen que existe dolor, reconocen que existe muerte, y aún así consideran que vivir vale la pena. ¿Por qué? De eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Es la vida realmente tan mala? Llegamos a uno de los capítulos más importantes de todo este debate, porque hasta ahora hemos escuchado los argumentos de los antinatalistas. Pero si queremos pensar con honestidad, debemos analizar también la crítica más fuerte que reciben. Y esa crítica puede resumirse en una sola pregunta: ¿es la vida realmente tan mala como ellos afirman? Para millones de personas la respuesta es no. La vida puede ser difícil, puede ser injusta, puede estar llena de dolor, pero aún así consideran que vale la pena vivirla. De hecho, si observamos la realidad, encontramos algo llamativo. La mayoría de las personas no solo continúa viviendo, también desea seguir viviendo, incluso después de atravesar pérdidas, enfermedades, decepciones o tragedias. ¿Por qué ocurre esto? Los críticos del antinatalismo sostienen que sus defensores suelen enfocarse casi exclusivamente en el sufrimiento. Pero la experiencia humana es mucho más compleja. La vida no es únicamente dolor. También contiene amor, amistad, humor, curiosidad, aprendizaje, arte, descubrimiento, momentos de conexión profunda con otras personas. Piensa en algo cotidiano. Imagina a un abuelo sentado junto a sus nietos. Ha sufrido pérdidas, ha visto morir amigos, ha enfrentado enfermedades, ha cometido errores. Y sin embargo, cuando mira hacia atrás, puede sentir que su existencia tuvo valor. No porque haya sido perfecta, sino porque estuvo llena de experiencias significativas. Aquí aparece una diferencia filosófica fundamental. Los antinatalistas suelen medir la existencia desde la perspectiva del daño que puede evitarse. Sus críticos suelen medirla desde la perspectiva del significado que puede construirse. Y ambas posiciones parten de observaciones reales. Porque el sufrimiento existe, pero también existen experiencias que muchas personas consideran tan valiosas que compensan gran parte de ese sufrimiento. Filósofos como Viktor Frankl defendían precisamente esta idea. Frankl sobrevivió a campos de concentración nazis, vio el sufrimiento humano en una escala difícil de imaginar, y aún así concluyó que una vida puede tener sentido, incluso en circunstancias extremadamente duras. No negaba el dolor, pero tampoco permitía que el dolor definiera completamente el valor de la existencia. Y aquí surge una pregunta que golpea directamente el corazón del antinatalismo.
Si tantas personas consideran que su vida vale la pena, ¿es correcto afirmar que hubiera sido mejor que nunca existieran? La respuesta está lejos de ser sencilla, porque la discusión ya no trata únicamente sobre sufrimiento o felicidad. Ahora trata sobre cómo interpretamos nuestra propia existencia. Y eso nos lleva a otra cuestión fascinante. Si la reproducción es tan discutible desde el punto de vista filosófico, ¿por qué el deseo de tener hijos sigue siendo tan poderoso en casi todas las culturas humanas? De eso hablaremos en el próximo capítulo. El instinto de tener hijos. Si el antinatalismo tiene razón en algunas de sus críticas, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la inmensa mayoría de los seres humanos sigue deseando tener hijos? ¿Por qué esta idea aparece una y otra vez en culturas diferentes, religiones diferentes, sistemas políticos diferentes y épocas completamente distintas? La respuesta más evidente es la biología, pero esa no es toda la historia. Porque los seres humanos no somos únicamente organismos que transmiten genes. También somos criaturas que buscan significado. Y para muchas personas los hijos representan precisamente eso, una forma de trascender su propia muerte. Observa algo cotidiano. La mayoría de las personas sabe que algún día desaparecerá. Sabe que su tiempo es limitado. Sabe que todo lo que construya terminará perdiéndose tarde o temprano. Esa realidad puede resultar difícil de aceptar. Y aquí los hijos aparecen como una especie de continuidad, una extensión simbólica de uno mismo hacia el futuro. No es casualidad que tantas personas hablen de dejar un legado. La idea de que una parte de nosotros seguirá existiendo cuando ya no estemos. Sin embargo, los antinatalistas ven este argumento de manera muy distinta. Ellos preguntan algo incómodo. ¿Estamos teniendo hijos por el bienestar de esos futuros hijos? ¿O por necesidades emocionales nuestras? Necesidad de compañía, necesidad de propósito, necesidad de continuidad, necesidad de dejar una huella. Porque una cosa es querer algo, y otra, muy distinta, es hacerlo por el beneficio de quien todavía no existe. Piensa en una conversación común. Cuando alguien pregunta por qué una persona quiere tener hijos, las respuestas suelen ser parecidas. Porque quiero formar una familia. Porque quiero experimentar la paternidad. Porque quiero a alguien que continúe mi apellido. Porque quiero compartir mi vida con un hijo. Observa algo interesante. La mayoría de las respuestas comienzan con la misma palabra. Yo. Los antinatalistas consideran que esto revela una verdad incómoda. La decisión de tener hijos suele estar centrada, principalmente en los deseos de quienes ya existen, no en los intereses de quien todavía no ha nacido. Ahora bien, los defensores de la natalidad responden que eso no invalida la decisión. Porque una vez que el hijo existe, puede desarrollar una vida valiosa, construir relaciones significativas y experimentar alegrías reales. Y aquí vuelve a aparecer el choque entre dos visiones del mundo. Una observa el riesgo de crear sufrimiento. La otra observa la posibilidad de crear significado. Dos formas completamente distintas de interpretar el mismo acto. Si este tema te está haciendo reflexionar, deja un like y comparte el video. No porque tengas que estar de acuerdo con alguna postura, sino porque las preguntas difíciles suelen ser las más importantes. Y ahora llegamos a la consecuencia más extrema de toda esta filosofía. ¿Qué ocurriría si toda la humanidad adoptara realmente las ideas del antinatalismo? De eso hablaremos en el próximo capítulo. El futuro de la humanidad. Llevemos el antinatalismo hasta sus últimas consecuencias. Imaginemos por un momento que la mayoría de los seres humanos aceptara esta filosofía no dentro de 1000 años, no en una novela de ciencia ficción, sino aquí y ahora. ¿Qué ocurriría? La respuesta más evidente es también la más impactante. La humanidad desaparecería gradualmente, no mediante una guerra, no mediante una pandemia, no mediante una catástrofe natural. Simplemente dejarían de nacer niños. La población mundial comenzaría a reducirse generación tras generación, hasta que, eventualmente, no quedara nadie. Para los críticos del antinatalismo, este resultado representa una objeción devastadora, porque consideran que la desaparición de la humanidad sería una tragedia inmensa. Desaparecerían las culturas, la música, la literatura, la ciencia,
las amistades, los amores, los descubrimientos, todo aquello que los seres humanos han construido durante miles de años. Desde esta perspectiva, la extinción voluntaria no sería una solución. Sería la pérdida definitiva de algo extraordinario. Pero aquí aparece una respuesta antinatalista, que suele sorprender a muchas personas. Ellos preguntan, ¿tragedia para quién? Porque una vez que no existan seres humanos, tampoco existirá nadie para sufrir esa desaparición. No habrá personas lamentando el final. No habrá víctimas conscientes de la extinción. No habrá generaciones futuras privadas de algo, porque esas generaciones futuras nunca llegarán a existir. Observa cómo la lógica vuelve una y otra vez al mismo punto. La existencia crea experiencias positivas, pero también crea sufrimiento. La no existencia elimina ambos, y precisamente ahí se encuentra el corazón del debate. Piensa en algo cotidiano. Si una empresa desaparece, existen trabajadores afectados. Si una ciudad desaparece, existen habitantes perjudicados. Si una cultura desaparece, existen personas que sufren esa pérdida. Pero si desaparece una generación que nunca llegó a nacer, no existe nadie que pueda experimentar esa pérdida. Este argumento resulta intelectualmente poderoso para algunos filósofos y profundamente inquietante para otros, porque parece desafiar uno de nuestros impulsos más básicos. La idea de que la continuidad de la humanidad es algo valioso en sí mismo. Aquí es donde muchas personas comienzan a sentir una resistencia emocional muy fuerte. Y esa resistencia no necesariamente es irracional. Después de todo, somos el resultado de miles de millones de años de supervivencia y reproducción. Nuestro cerebro está diseñado para valorar la continuidad de la vida, para preocuparnos por el futuro, para proteger a las próximas generaciones. Por eso el antinatalismo provoca reacciones tan intensas. No cuestiona únicamente una costumbre social, cuestiona uno de los pilares psicológicos más profundos de nuestra especie. Y después de recorrer todos estos argumentos, llegamos a la pregunta final. La pregunta que divide a filósofos, padres, madres, creyentes, ateos, optimistas y pesimistas. ¿Es egoísta tener hijos? ¿O es egoísta no tenerlos? De eso hablaremos en la conclusión. La pregunta que no tiene respuesta fácil. Después de recorrer las ideas de Schopenhauer, Mainlander, Benatar y otros pensadores pesimistas, llegamos al punto donde la filosofía deja de ofrecer respuestas claras y comienza a hacer preguntas incómodas, porque quizás el debate sobre el antinatalismo nunca trató realmente sobre tener hijos. Quizás siempre trató sobre cómo interpretamos la existencia. Para algunas personas, la vida es un regalo. Imperfecto, sí. Difícil muchas veces. Pero aún así un regalo. Algo que merece ser vivido a pesar del dolor. Para otras, la existencia se parece más a una carga inevitable. Un proceso que incluye sufrimiento, enfermedad, envejecimiento y muerte desde el primer día. Y precisamente por eso consideran cuestionable imponerla sobre alguien más. Aquí aparece una paradoja fascinante. Los padres suelen tener hijos porque aman la vida, o porque esperan transmitir algo valioso. Los antinatalistas suelen rechazar tener hijos porque desean evitar sufrimiento. Ambas posiciones pueden surgir de una preocupación genuina por otros seres humanos. Y eso es lo que vuelve tan complejo este debate. No estamos hablando necesariamente de personas egoístas contra personas altruistas. Estamos hablando de visiones distintas sobre lo que significa existir. Piensa en algo cotidiano. Dos personas pueden observar exactamente la misma realidad, las mismas guerras, las mismas enfermedades, las mismas pérdidas, los mismos momentos de felicidad, y llegar a conclusiones completamente opuestas. Una puede decir, la vida vale la pena. La otra puede decir, el costo es demasiado alto. Y ninguna de las dos está obligatoriamente actuando de mala fe. Tal vez la pregunta más difícil de todas no sea si debemos tener hijos. Tal vez la pregunta más difícil sea esta. ¿Qué pesa más en nuestra evaluación de la existencia? ¿El sufrimiento que inevitablemente llegará? ¿O los momentos de significado que pueden surgir a pesar de él? Esa es una pregunta que ningún filósofo ha logrado resolver de forma definitiva, porque cada respuesta depende también de la experiencia personal de quien la formula.
Y quizás ahí reside la verdadera importancia del antinatalismo. No en convencer a todo el mundo de dejar de tener hijos, sino en obligarnos a pensar, a cuestionar, a examinar una decisión que la mayoría acepta sin detenerse a reflexionar. Pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Y cuando una filosofía consigue que millones de personas se hagan preguntas que nunca habían considerado, ya ha cumplido una de las funciones más importantes del pensamiento, la de sacudir nuestras certezas y prepararnos para mirar la realidad desde otro ángulo. Hemos llegado al final de este capítulo. En la conclusión, reuniremos todas las piezas y veremos qué nos deja realmente este polémico debate sobre la existencia, el sufrimiento y el acto de traer una nueva vida al mundo. Hemos llegado al final de uno de los debates más incómodos, provocadores y profundos de toda la filosofía. Un debate que no gira alrededor de la política, ni de la religión, ni de la economía, sino alrededor de algo mucho más fundamental, el hecho mismo de nacer. A lo largo de este recorrido vimos cómo algunos filósofos llegaron a cuestionar una de las decisiones más aceptadas por la humanidad: tener hijos. Exploramos el pesimismo de Schopenhauer y su idea de que la vida está impulsada por deseos interminables. Analizamos las posturas radicales de Mainlander. Examinamos los argumentos contemporáneos de David Benatar y su famosa asimetría entre el dolor y el placer. Hablamos del consentimiento, de la biología, del sufrimiento inevitable y de la posibilidad de que la existencia tenga un costo más alto de lo que solemos admitir. Pero también vimos las críticas, las razones por las que millones de personas consideran que la vida merece ser vivida, a pesar de las pérdidas, a pesar de las enfermedades, a pesar de la incertidumbre. Porque para muchos seres humanos, el amor, la amistad, la creatividad, el aprendizaje y los momentos de significado compensan gran parte del sufrimiento que acompaña la existencia. Y ahí es donde este debate se vuelve tan fascinante, porque no existe una respuesta universal. El antinatalismo no es una ecuación matemática que pueda resolverse de forma definitiva. Es una pregunta filosófica abierta, una invitación a reflexionar sobre algo que casi siempre damos por sentado. Personalmente, más allá de estar o no de acuerdo con los antinatalistas, creo que el valor de estas ideas no está en convencerte de dejar de tener hijos. Su valor está en obligarte a pensar antes de actuar, en cuestionar aquello que la cultura, la tradición y la biología suelen presentar como inevitable. Porque una vida examinada críticamente siempre será más interesante que una vida vivida por inercia. Y quizás esa sea la lección más importante de este video. No aceptar una idea porque sea popular, no rechazar una idea porque sea incómoda, sino analizarla con honestidad, escuchar los argumentos, examinar la evidencia y llegar a tus propias conclusiones. Porque la filosofía no existe para darte respuestas fáciles, existe para enseñarte a formular mejores preguntas. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. La pregunta importa más que la respuesta. Así sabré que viste el video completo. Y dime algo más. Después de escuchar todos estos argumentos, ¿crees que la vida es un regalo? ¿O crees que es una carga que nadie pidió? Déjame tu opinión. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que disfrute las conversaciones difíciles. Y recuerda seguir todas mis redes sociales Vivencias. El enlace está disponible en mis perfiles. Esto es Vivencias, un espacio para quienes prefieren las preguntas incómodas antes que las respuestas fáciles. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.